En el momento de presentar la revista, lo que pensamos fue intentar buscar, como lo fue en la revista también, diferentes voces y de diferentes espacios y localidades y inserciones culturales, si se quiere. En esa búsqueda, la primera persona que voy a presentar es aquí a Lucía Álvarez, que es una estudiante de Historia del Arte que está próxima a recibirse. Es investigadora, está investigando sobre los manuales escolares y sobre las formas del cuerpo, corregime, digo, es un título re largo el de la cosa, como el cuerpo en la escuela y cómo son esas visualidades del cuerpo en el ámbito escolar y cómo son representadas también en la escuela y en sus materiales. Bueno, ella sería la primera que invitamos, que también nos gustaba su condición de estudiante, porque si bien la revista es de educación, en el momento de la educación es importante pensar también de los estudiantes y no solamente estar hablando con aquellos que a veces dicen o creen apoderar el saber más erudito, ¿no? Después también la contactamos a Alicia Herrero, que es una artista, que es de Capital, que también es una referencia ineludible en el momento de hablar de arte en este país tan centralista. No llamar a alguien de Capital para que venga a presentar una revista de arte contemporáneo no nos parecía hacerlo. Entonces la llamamos Alicia. Alicia es una persona que trabaja con el arte y trabaja también con toda la cuestión económica y de mercado del arte. Tiene una obra que es alucinante, que te deja pensando mucho tiempo sobre las formas de producción, sobre la visualidad del arte, sobre qué mostrar del arte y sobre cómo se maneja y se difunde el arte y se mueve en el mercado. Digo que no es poca cosa para el arte. Que a veces, muchas veces en el arte es un tabú. Es un re tabú. De repente a un artista le decís plata y te dicen, no, yo hago las cosas porque me gustan, ¿no? Y bueno, nada, miren la obra de ella. Y bueno, y acá tenemos a Pablo Amadeo, que también es una persona de la casa, que no es artista ni es historiador del arte, es comunicador, que los comunicadores son todo igual, ¿no? Tienen esa cualidad. Los artistas contemporáneos también compiten con los comunicadores, que son un poco todo. En ese todo que es diseñador y trabaja mucho en el ámbito de la cultura independiente y sobre todo en el ámbito de la publicación, de las revistas. Trabaja en Pixel, trabaja en Malicia, trabaja en un montón, en La Caldera, y bueno, trabaja mucho. También trabaja en un bar. Ya no trabaja más en un bar, pero bueno. Bueno, digo, es una mesa de lujo variada y nada, los voy a dejar con ellos para no robarles más tiempo de ustedes. Dice, ningún artista nace contemporáneo, dice Boba, y se pregunta, ¿a ser artista se aprende? Creo que es una pregunta muy válida para hacerse y para hacerse a los lugares institucionales e informales por los que transitamos como parte de esta, llamémosle, ¿se escucha? Formación. Los lugares que transitamos como parte de nuestra formación. Creo que también es un poco rara la palabra formación. Aparentemente alguien o algo nos estaría dando forma, no sé muy bien de qué. Lo cierto es que si desestimamos esta certeza, es decir, que somos seres informes a los que se moldea con forma de artistas, incorrimos en una suerte como de desesperación ansiosa, como de la índole del dónde venimos. Pienso en este momento en las operatorias que describe Juan Cruz en este número, en relación a la revista Utilísima, en este acto de transposición de la imagen televisiva, que es caracterizada como una imagen precaria y fugaz, a el tiempo detenido de la imagen gráfica. Y cito un párrafo que me pareció hermoso. Fijar, pasar a la imagen fija, hablar lento, muy despacio, clavar la imagen como una mariposa con un alfiler. Algo de este procedimiento taxonómico pervive en la pregunta inicial de la revista por cómo se produce un artista. En algún punto sería preciso, tranquilizador, la acción de fijar con un alfiler esa sucesión de pasos por los cuales uno se hace o lo hacen artista.
Una suerte de método paso a paso, sumamente vistoso si lo imaginamos como un manual de escuela, que es lo que yo investigo, que ilustra sucesivamente este proceso productivo del devenir artista. Pienso también, desde mi formateo en la historia del arte, en las vidas de Vasari, este primer texto, por así decirlo, de la historia del arte, este primer ensayo de genealogía de los grandes, entrecomillados, artistas de la historia del arte, que viene a instalar no gratuitamente el género biográfico. Y pienso un poco que el peso de estas biografías es el que de cuando en cuando nos pincha, reviviendo el mito de las fórmulas, las recetas claras a realizar en un sencillo paso a paso, como dice la revista Utilísima. Apartando un poco estas metáforas y sin apartarlas tanto, creo que existe un cierto orden de la experiencia, de las experiencias que es compartido, y que tiene que ver con el paso por la educación formal, donde parte de esta génesis del arte pervive aún hoy con intensidad. Basta con revisar algunos de los supuestos que rondan el deseo de formarse en artes e inclusive algunas prácticas docentes que hoy se sostienen también. Creo que el virtuosismo técnico ocupa por mucho el primer puesto en la lista de algunas expectativas. De la mano del virtuosismo... ¿O me salté una parte? No, está bien. Creo que el virtuosismo técnico ocupa por mucho el primer puesto en la lista de algunas expectativas. De la mano de este virtuosismo vienen las disciplinas y las especializaciones. Para ser artista hay que especializarse en una suerte de división internacional del arte. Me interesa, en este sentido, retomar algunas de las palabras iniciales de la publicación, que dicen lo siguiente: la falta de clausura en el arte contemporáneo es una promesa, y desde que leí esta frase me encantó que sea una promesa. Es, creo yo, sin embargo, una promesa difusa, más bien opaca, que hay que activar, que requiere ser activada. Magdalena Monsalve escribe en relación a su experiencia, la caída de sus expectativas en relación a la formación artística y la apertura de un vacío que es la posibilidad de producir uno mismo el contenido de su práctica. Recupero una frase de Magdalena que me pareció muy bella y, bueno, la quería nombrar, no la quería dejar de nombrar, que dice: por lo pronto aprendo a conocer el vacío, aprendo a ser parte de él. Digo yo que asumir productivamente estos vacíos es tal vez el desafío y a la vez la promesa de la formación en arte. Es el vacío que desacomoda las prácticas encorsetadas, el vacío frente a la ansiedad de contenido. El vacío puede ser potente siempre y cuando se asuma como promesa de algo que puede ser pero que no está dado todavía. Cercana a esta idea, mi amiga Mariel dice: no creo que la facultad tenga que aportar todo. Yo realmente en eso coincido, pero a la vez también confieso que parte de esa ansiedad contenidística la experimentaba o la experimentaba en relación a las materias de historia, que son las materias troncales de mi carrera. Temas desapercibidos, jamás transitados en clase, revivaban esa angustia por la falta. El sentir que algo se escapa, como las imágenes televisivas de Utilísima. Hace poco escuché decir, creo que a Marcos López, que algo así como que el tema es el opio de los artistas. Está bueno. Entre risas y por dentro agregué: el tema o el contenido es también el opio de los historiadores del arte, o al menos yo me identifiqué con la frase. Pensarse entonces en la certeza con contenidos cómodamente masticados y organizados no es sin duda la promesa. La promesa es el saberse desacomodado, desorientado e iniciar desde allí la búsqueda. Búsqueda que lejos de reintegrarnos en la certeza y en la vía efectiva, búsqueda que lejos de reintegrarnos en la certeza y en la vía efectiva, nos desestabiliza cada vez que consideramos haber arribado a suelo firme, cada vez que nos creemos en el lugar preciso. Tal vez el supuesto que sigue en el ranking en la formación en artes es el de pensar la práctica en solitario, germen que un poco nos retrotrae a este mito modernista del artista introspectivo. Quienes escriben en esta primera edición de Boba recopilan algunas ideas que ahora voy a recuperar, parafraseando un poco, pidiendo prestadas algunas metáforas que considero,
son sumamente productivas para pensar los procesos de la educación y formación en arte. Lo que surge en estas páginas, creo yo, es una especie de retórica del contagio que también me pareció sumamente hermosa. Así, si la ciencia se dedica a identificar y diagnosticar los síntomas de un organismo enfermo para tocar esos focos infecciosos y restablecer el equilibrio orgánico, la formación artística promueve el contagio, un sistema artista que deja de ser inmune para infectarse deliberadamente. Dice Boris Groys en la revista, retomando a Malevich y su modelo biológico de la enseñanza artística: el mundo cerrado de la escuela de arte mantiene circulando los bacilos estéticos y a los estudiantes permanentemente infectados y enfermos. Y lo que es más importante, precisamente porque la escuela de arte está cerrada y aislada, los bacilos pueden ser identificados, analizados y criados como en los laboratorios médicos. Bueno, en este sentido, un poco a Malevich le tenemos que perdonar un poco el positivismo, pero se lo perdonamos por la época. Sin embargo, Groys después repara más adelante en la escala y diseminación de estos procesos infecciosos, reconociendo al modernismo mismo como una historia por infecciones, con lo cual de esta cuarentena educativa, esta escuela como laboratorio, pasamos a este brote epidémico donde las instituciones no permanecen herméticas. Infectan al mundo tanto como el mundo las infecta a ellas. Sus procesos se potencian en esta suerte de contagio multiviral. Lejos de claves de interpretación autonomistas del arte, Groys propone que la academia es la perpetua creación de su red. Gracias. Es interesante pensar en las redes colectivas, colaborativas, que permiten, siguiendo la metáfora biológica, la perpetuación del organismo artista. En este sentido, creo que una de las recurrencias en la pregunta por cómo son los procesos de formación en arte tiene que ver con señalar la productividad de espacios como son los talleres horizontales, la clínica de arte. Alejandra Misray propone pensar el espacio de taller y de clínica como lugar de agitación antes que de transmisión de saberes. Y esto de la agitación también me voló la cabeza y me encantó. Agitar el contagio, promover los intercambios virales, la agitación, como la de los bacilos vistos a la lente del microscopio, es una agitación colectiva que reconoce allí su potencia y una vez más su promesa. La clínica no diagnostica el padecimiento de la obra, sino que promueve, reúne estas instancias de contagio colectivo, agita estos intercambios virósicos. Es curioso pensar en estos lugares de agitación como espacios de producción de conocimiento o de contenido práctico y teórico. Es decir, como instancias donde el movimiento, el moverse, agitarse, produce efectivamente conocimiento. Es curioso porque, al igual que en el caso del artista solitario, lo que surge comúnmente como imagen de la producción de conocimiento es la de uno, ahí estable, solo, apartado y ensimismado. Dice Lucas Di Pasquale en relación a la clínica: en la medida en que uno piensa el trabajo de otros y aprende con los otros, puede ampliar el lugar de uno mismo, ampliar el universo conceptual y práctico. Digo yo en relación a esto, empoderar lo que uno produce, rehuir en lo posible de los excesos o los vicios de la teoría apelmazada, almidonada, creo yo también es una estrategia posible. Quisiera compartir brevemente una experiencia que hoy rescato y que guarda relación con este tipo de estrategias. Junto con algunos compañeros que hoy ya considero amigos, nos iniciamos este año en investigación a partir de que obtuvimos la beca SIM. Y bueno, desconociendo los ritos iniciáticos de este tipo de tareas y algo desconcertados frente a la aparente magnificencia de la tarea, hicimos una primera reunión. De ahí surgió un ciclo de encuentros semanales donde cada uno puso a circular sus problemáticas, sus lecturas, pero también sus vacíos y sus grietas. Todos coincidimos en que los intercambios que potenciaron estos encuentros tenían que ser socializados, y ahí surge la idea de una publicación experimental que esperemos se dé a conocer antes de fin de año. Denominamos a este ciclo como ICO,
investigaciones conversadas, pero siempre mantuvo la imagen del caballo como algo medio icónico y hasta obsesivo. Y proliferaban, bueno, en estos encuentros las retóricas equinas, en relación al caballo, obviamente, la posibilidad de transitar nuestras investigaciones al galope, e inclusive la posibilidad de hacer imagen de estos recorridos. En este sentido, digamos, cómo, de alguna manera, cómo los tránsitos por las investigaciones pueden asumir otro estatuto que se pueda visualizar de alguna manera y que rehuya un poco de, digamos, de los estándares académicos y de los... Claro, exactamente. Bueno, de alguna manera nos movimos y agitamos nuestros trabajos y en ese agite surgieron muchas cosas. Socializar estrategias, de eso también se trata la experiencia de los proyectos de educación popular en artes que reúne este número y que, bueno, algunos lo sabrán ya y otros lo sabrán cuando lean la revista, pero se trata de la Escuela Popular de Arte Kilómetro 13 y el Bachillerato Liliana Maresca. Y bueno, son también proyectos que proponen socializar estrategias antes que prescribir modos de hacer aparentemente propios al mundo del arte, así como también potenciar la red de intercambios colaborativos y producir desde allí contenidos que sean significativos para los estudiantes. Y bueno, nada, me parece una propuesta pedagógica zarpada. Digo que hay algo de la índole de la experiencia común que afianza el vínculo entre todo esto, entre esta lectura, pero también entre esta relectura que realizo yo. Vuelvo a pensar entonces en el vacío y en la promesa, que es ese vacío, en la red y en el contagio, en el movimiento que agita y produce saberes. Y creo que si existe alguna mínima certeza en relación a la educación y el arte, tiene que estar rondando por ahí o revoloteando por ahí. Y está bueno que se mueva, que no se fije, no vaya a ser que alguien le ponga un alfiler y esto deje de moverse. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me pareció muy interesante que la revista con cada artículo desarrolle un diagrama previo que sintetice, anuncie, haga un guiño para el que le da pereza comenzar a leer ciertos temas que de por sí a veces son densos. Y sobre todo para mí esto de que en un solo plano está toda la información al mismo tiempo. Además, digamos, tiene mucho más que ver con las plataformas de internet con las que operamos a diario. Bueno, me resultó mucho más interesante pensar la integración también en sí que proponía especialmente la editorial de la revista, al estar todos los puntos que están tratando en el número en un solo plano, en este diagrama. Si los mostrás, por favor. Ahí están. Es una foto, es una impresión rápida en mi computadora, pero me refiero a ese diagrama exactamente, que en realidad tiene... Sí, ya está. Que en realidad tiene mucho más que ver con esta idea, si existiera esta problemática referida a lo contemporáneo también, que se nos escapa, y que al mismo tiempo yo pensaba que para el artista no hay otra cosa más que el presente. Es como que desde ahí pensaba que la educación artística debería pensarse de alguna manera. Creo que algunos programas no formales operan de este modo. Y pienso yo que la educación artística debía pensarse desde la relación con los pares, con el presente, y desde el presente ir hacia la historia en todo caso, y también desde la diversidad ir a lo específico en todo caso, y desde la práctica ir a la teoría, ¿no? Y digamos como una serie de inversiones que generalmente canonizan la academia o la educación formal, que propone genealogías, cánones,
que por supuesto están atravesados de toda la historia de colonialismo o de intereses que puede tener que ver con la industria cultural, con las políticas del momento o con el mercado del arte. Pero entonces, digamos, todas estas argumentaciones que de algún modo organizan la transmisión de conocimiento, que están directa o indirectamente localizadas en los nodos, en las usinas de producción de saberes, de algún modo con las experiencias que citan el grupo editor en la publicación referidas a programas no formales como, digamos, podemos nombrar residencias de artistas, clínicas, talleres de todo tipo, laboratorios que no, digamos, no lo incorporan claramente, pero que con lo que yo me siento mucho más identificada porque fui parte de uno de ellos, fui la creadora en 2007 de un laboratorio dentro del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, y lo que también nos planteábamos en un comienzo era cómo evitar la palabra clínica, cómo evitar esta idea del residente que llega a un lugar y que está ahí solito produciendo, digamos, todas las cosas que sentíamos que faltaban, también salir del círculo cerrado de la teoría del arte y de la historia mal enseñada muchas veces, donde, no sé, yo me acuerdo que yo mi formación no tuve historia latinoamericana, por ejemplo, o sea, historia del arte, ¿no? Latinoamericana, vino mucho después. Está bien que soy mucho mayor que la mayor parte promedio aquí presente, pero yo creo que puede tener 30 años la incorporación de historia latinoamericana en la formación de Bellas Artes. Entonces, bueno, en fin, muchas disciplinas que estaban ahí dando vueltas, que sentíamos que no nos aportaban, mucha necesidad de tener herramientas para poder pensar, digamos, ese era el punto, ¿no? También poder discutir en profundidad las operaciones estéticas que anudaban en el corazón de nuestros trabajos y que necesitábamos discutirlo con personas más experimentadas, y recuerdo que no era tan fácil porque no encontrábamos quien pudiera hablarnos de performance hace 20 años, ¿no? Es decir, entonces, digamos, como que el trabajo fue bastante autoformativo. Por lo menos mi generación, hemos sido una generación que hemos aprendido mucho con el cine, con la literatura, con el teatro de vanguardia, con todos los aspectos experimentales de las otras disciplinas artísticas, y que por supuesto nos enfrentamos al arte contemporáneo en un momento donde el arte contemporáneo puede hacer uso de todos los géneros también, y subvertir las reglas que de alguna manera legitiman cada uno de esos géneros al mismo tiempo, que a veces no ocurre en cada uno de esos géneros en sí. Digamos, como que entiendo que dentro de lo que se denomina arte contemporáneo hay una emancipación mayor en relación a las tecnologías, hay una profundización de la forma, del problema de la forma, trasladado a las tecnologías, trasladado a lo extradisciplinario. Yo, de hecho, en algunos de mis trabajos trabajo con economistas, intercambio con juristas, digamos que hay una relación con la vida mucho más intensa. Entonces, la educación posiblemente en estos momentos haya que pensarla de cómo un estudiante de arte a su vez puede en algún momento de su ciclo empezar a trabajar y a intercambiar ideas y proyectos
con otros campos del conocimiento, no solamente con artistas, digamos, o entre un artista y un crítico o un teórico. Es decir, me resulta muy excitante el hecho de que un biólogo pueda encontrar la artisticidad de su profesión y de que un artista pueda valorar el trabajo de un biólogo, o sea, el método que a veces en una parte del proceso de trabajo del artista viene bien el método, porque somos muy indisciplinados. Entonces, ese amor que de pronto vemos que una tarea, otra disciplina, otro campo que se tiene en el paso a paso, es muy tranquilizador para la ansiedad del artista, desenfrenada muchas veces. Y esos intercambios son extremadamente ricos, no solamente por el aquí y ahora, sino también por la promesa, digamos, lo que queda en pie, ¿no? Si de pronto pudiera haber una práctica del arte que no solamente sea dirigida al cubo blanco o al museo, ¿no? Que también la educación debería contemplar que el artista no es solamente, la formación artística no debería ser solamente para el campo de la educación o para el campo de la industria cultural. O sea, también hay una cuestión epistemológica dando vueltas alrededor del arte que todavía no se dieron cuenta. Me parecía interesante poder hablar del campo y hablar de una tensión que existe permanentemente y sobre la cual estamos surfeando todo el tiempo, que es la que pone de un lado, a veces, al Estado, y en otro lado, a veces, al mercado. Esa tensión que va construyendo el campo y en el cual nosotros tratamos de construir, cuando digo nosotros hablo de este colectivo un poco Boba, un poco el espacio, un poco todas estas experiencias que estamos hoy sentados acá, vamos tratando de desarrollar nuestras propias propuestas. Ese campo en el Estado aparece, o la representación del Estado que nosotros cruzamos permanentemente, un poco con tu intervención lo decías, tiene que ver, por ejemplo, con la academia, ¿no? Tiene que ver con los institutos, tiene que ver con los ministerios, ¿no? Más recientemente en la Argentina, con la subvención, con la guita muchas veces y el financiamiento. En el mercado otras veces aparece como industria, ¿sí? Como los medios también, como la moda, como las galerías. En ese campo en el que nosotros vamos interviniendo. Me parece que muchas veces cuando nosotros lo pensamos, y es algo que lo veo permanentemente acá en la Ciudad de La Plata y sobre todo en el lugar donde nosotros laburamos, que tiene que ver con la producción editorial, pensamos el campo de una manera que ya nos viene dada, que a veces se me figura más como un domo, ¿no? Un casco, como un campo que está circunscripto al casco urbano, como un campo que está circunscripto a una cuestión generacional, como un campo que está circunscripto a una cuestión de clase, como un campo que está circunscrito a una cuestión de género. Y me parece que en esas formas de pensarlo y esa forma que tiene de tensionar estos dos grandes actores en los cuales tenemos que dialogar permanentemente en un diálogo que siempre es vertical, que es el Estado y que es el mercado, cuando está impuesta esa forma de pensar el circuito en el cual nosotros producimos, tenemos las de perder. Que Mati haya arrancado la presentación diciendo hicimos un gran esfuerzo por esta revista. ¡Amor! Se gritó de fondo. Y hicimos un montón de números porque estamos haciendo una apuesta fuerte, digamos. Quiere decir que estamos hablando de intervenir en ese escenario de otra manera. Entonces, si el campo lo pensamos como un domo, ¿no? Si cuando pensamos los centros culturales no se nos cruza ni de casualidad el Club 25 de Mayo de los Hornos, no se nos cruza ni por casualidad el Centro Comunitario Ogaguazú de Aeropuerto, ni de casualidad pensamos en el Club de Villa Argüello. Estamos pensando muchas veces el escenario en el que transcurre el arte y la cultura de 32 a 72 y de calle 115 a 31.
Entonces me parece que esa forma de pensar el escenario en el cual intervenimos nos juega en contra. No nos permite construir una estrategia que siempre es política para justamente poder desarrollar nuestras búsquedas. ¿Cómo pensamos el campo? Como un domo, se me ocurre esa idea todo el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Bárbaro. Estamos pensando, la vez pasada hicimos una feria en la Facultad de Humanidades, una feria del libro, que fue fantástica. No digo no articular. Nosotros fuimos al MICA, al Mercado de Industrias Culturales Argentinas, organizado por el Estado. Digo, por eso a veces son dos espacios que tensen y a veces son uno solo, que se representan, que se retroalimentan, que se proponen el uno al otro. Pero a veces el Estado puede ser también el mercado. Por eso, en este caso en el MICA es clarísimo. No digo ir corriendo a la otra punta y como varios artistas que decía hoy Dani, le hablan de mercado y dicen, no, yo hago esto solo porque me gusta. Digo, ese escenario y ese campo es en el que intervenimos. Pero se me ocurre que podemos construir otro tipo de estrategias. Se me ocurre, no, en realidad creo que es importante relevar operaciones que ya se están dando en relación a la difusión, por ejemplo, de otras experiencias educativas, como las que se relevan en BOBA. Como pienso en el RECA, que es una red de espacios culturales y autogestivos, que funciona en torno a un eje que es reivindicativo y que tiene que ver con la habilitación de los espacios culturales en la ciudad de La Plata. Pienso en Aresia, que es un organismo que reúne a las revistas culturales y que discute desde un sentido económico la cuestión de la distribución, la compra de papel, el intercambio, la venta. No estamos pensando por fuera del mercado, estamos trazando otras estrategias para dejar de pensar que el campo es un domo y empezar a pensar que el campo es una retícula, por darle alguna forma para imaginárnosla. Me parece que cualquier estrategia que desarrollemos para plantarnos en ese escenario, como decía antes, tiene que ser de clase, tiene que ser intra y extrageneracional, tiene que ser geográfica, tiene que ser transdisciplinaria. En la medida en la que nosotros sigamos pensando en compartimentos estancos, la producción artística y cultural, no hay posibilidades de que nosotros no sigamos produciendo arte para la clase media. No hay posibilidades de no que nosotros vamos al barrio, vamos con los pobres, hagamos una expedición para llevar el arte del centro hacia las periferias. Es repensar cuál es la centralidad, en qué lugar se está produciendo. ¿Cuántos de nosotros estamos realizando prácticas en el campo del arte a nivel institucional o del mercado que releven las experiencias de discos de los clubes de barrios? Porque pueden ser las comunidades que están viviendo la boliviana, la paraguaya, la peruana en la ciudad de La Plata. Eso también es parte del campo artístico y cultural de la región. Que nosotros no lo veamos como tal, que no lo relevemos, que no lo identifiquemos, que no articulemos, juega en contra de nuestras propias experiencias. Si nos vinculamos con otros dos actores, que es el mercado y es el Estado, siempre de una manera vertical y de manera solitaria, porque a veces lo autónomo se confunde con lo solitario, tenemos la de perder en el desarrollo de nuestras prácticas artísticas y culturales. Una estrategia que sea reivindicativa y corporativa, pienso. O sea, que vayamos a pelear para que haya fondos, para que se financien nuestros laburos, para que podamos comprar mejor el papel para hacer libros, para que podamos tener la habilitación de nuestros espacios culturales. Algo que tiene que ser político también, una estrategia política. Yo creo que hay buenos ejemplos que se han ido construyendo en la ciudad de La Plata. Uno es Desbordes. Reivindico Desbordes como una experiencia de articulación de espacios artísticos. Lo hicimos en Plaza Moreno durante 2 años. Estaría buenísimo que salgamos del centro de la ciudad de La Plata a realizar esas prácticas. Entonces me parece que la forma de repensar, insisto, el campo, tanto para Boba como para Pixel, como para el espacio, como a todas estas experiencias que andan dando vuelta y nos conectamos, tiene que ver con reconocer lo que está por fuera del domo, con articular, ¿sí?, y con construir identidades colectivas. Eso lo dice Boba en la revista. Eso lo dice. Y por eso le creo. Le creo que no es una revista que viene a decir hicimos una revista distinta y es la misma revista. Muchas veces he participado de revistas que eran la misma revista, que ya se habían editado con otros nombres en otros momentos y seguíamos escribiendo las mismas notas que habíamos escrito hace años atrás. Entonces me parece que
como están planteadas las cosas para todos nosotros, para todas nosotras, es pensar que yo le creo a Boba, le creo, en la medida en la que se piense como un órgano de difusión de una estrategia que construya identidades colectivas. Dice en su editorial, y el pez por la boca muere: el arte contemporáneo puede ser uno de los nervios por los cuales entrarle a lo real y su articulación con lo simbólico y los sentidos. Si esa es la apuesta que hace Boba con respecto a repensar el arte contemporáneo, yo creo que como una excusa uno lee acá y discute también comunicación. Y en algún momento en la nota de Mariela se discute capitalismo, reproducción, performance. Se discuten un montón de cuestiones, ¿no? Me parece que es una apuesta que tiene que ser tomada de esa manera. Por ahí los editores estaban pensando en otra cosa y bueno, nada, qué sé yo. Mala suerte. Bueno, nada, por último, digo, para compartirles. Me parecía que era interesante hacer esa descripción y pensarnos en ese escenario. Si Boba se propone, digamos, como uno de los espacios de articulación de estas experiencias, de relevar, de identificar, larga vida Boba. Larga vida Boba. Bueno, nada más eso, gracias. Yo prefiero decir extradisciplinarias porque entiendo que el arte no es una disciplina, entonces prefiero pensarlo así, pero sí puede relacionarse con otros campos del conocimiento y en esa chispa, en ese encuentro, esas producciones inesperadas, desconocidas o ese potencial, no solamente digamos, respetar la retórica existente de que la producción, resultado de esas operaciones, es un producto o un objeto que va a circular, que va a distribuirse bajo la línea de el museo, las galerías, el cubo blanco, etcétera, sino con otro tipo de destino. ¿Por qué no? O sea, esto es lo que discutíamos en los últimos años del laboratorio. Digo los últimos años porque la última edición fue el 2013, con un subproyecto que se llamó Master Plan y que justamente era como una parodia de todos estos masters que hay ahora para todos, inclusive para los artistas. Y habíamos planificado un master plan donde los proyectos podían ligarse con cualquiera de las 50 facultades de la UBA y comenzar a trabajar con un investigador de cualquiera de esas facultades. Y bueno, fue interesante lo que empezó a surgir porque inmediatamente algunas de estas carreras nos convocaron a que formáramos parte de sus jornadas. Es decir, parecía como algo natural, algo que estaba ahí latiendo y que solo faltaba ponerle un nombre, solo faltaba nombrarlo, ¿no? Es decir, como el poder de la palabra, cuando uno identifica, localiza, que ya es un arte también eso, y que de pronto, si yo desde mi experiencia personal accedí a ciertos conocimientos a través de la sensibilidad que fui desarrollando o con la cual uno nace o desarrolla, ¿por qué tengo que pensar que el arte no puede ser una forma de conocimiento igual que otra? Y creo que, bueno, hay proyectos además educativos, experimentales, de posguerra, por ejemplo, en determinados puntos del planeta, donde se llevaron a la práctica este tipo de experiencias, donde desaparecieron los grados. Y el niño ya desde los 5 o 6 años comienza a trabajar con proyectos que tienen que ver con la ciudad, con el juego, con la creación. Entonces, ahí es donde está el punto, ¿no? Es decir, creo que también la subjetividad, digamos, la construcción de subjetividad es más importante que nada. O sea, me parece que es anterior a ser un artista, a ser un comunicador, a ser un diseñador, a ser un biólogo. Entonces, esa posibilidad de
entender que la educación, o lo que llamamos educación, tiene que apuntar a la construcción, a la formación de una subjetividad, de valores, de una ética, de una estética, de procesos emancipatorios, digamos, educar para aprender a liberarnos ¿de qué? De todo lo que aparezca, que nos quiera atar a poder tener herramientas para pelear por las reglas que nos imponen, a tener instrumentos de análisis para ante hechos que no sabemos cómo enfrentarnos. Entonces, yo considero que la creatividad es transversal, no es un patrimonio de los artistas. Digamos, el niño es creativo desde que nace. Entonces creo que después hay algo en el sistema que va confinándonos a ser soldaditos de las tantas cosas, de la patria, de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde planteo que esa unión de esa reserva de la humanidad que nos podemos ofrecer, que es el arte o que es el artista, digamos, no solamente tenerlo en la industria del entretenimiento o en la industria cultural, digamos, entender de que el arte es una potencia, es algo con valores que van más allá de lo que se entiende por arte, porque también no nos olvidemos que el arte fue construido desde las oligarquías, desde una clase social determinada. Todavía estamos recibiendo ese batacazo, digamos, pero no, el arte no tiene que ver con esa clase social, lo que pasa es que esa clase social lo tomó, digamos, lo usó durante siglos para los distintos poderes, la iglesia, la nobleza, etcétera. Y a partir del siglo XX sí empieza un cambio con lo que se llama arte moderno y con el arte contemporáneo más altos aún. Entonces sí, me parece que estamos como, sobre todo como ante un giro de paradigmas, ¿no? Ese es el punto. La intensidad de estos últimos años también demuestra que hay como un tema con lo visual que no es ya lo netamente visual. De cualquier manera me parece como interesante porque en un momento donde con el surgimiento de Internet, ¿no? De digamos, lo visual, la imagen, lo audiovisual en todo caso, se ha vuelto a situar en el centro de los temas, ¿no? Digamos, como que gran parte de nuestro día pasamos relacionándonos con imágenes. Entonces, pero de alguna manera la imagen de Internet podría ser una imagen también de carácter performativo. Entonces, sí, es decir, creo que es mucho más allá, creo que de algún modo desborda los límites, las artes visuales con todos los distintos medios que deja ingresar. Pero no solamente medios, ¿no? Porque en la revista se hablaba en un punto de lo que planteaba Luis Kamitzer, de esta tensión entre la idea y el producto. Y digamos, sí me parece como que hay algo que está más allá de la idea y del producto que nos interesa más a los artistas y que son las operaciones estéticas. Entonces, en una operación estética puede haber producto, porque puede haber dibujos, puede haber una instalación, por supuesto que hay ideas, siempre hay ideas. Pensar de que Leonardo da Vinci, porque pintaba, no tenía ideas, o sea, siempre hubo ideas en el arte, eso es así. Entonces, sí me parece que en un proceso de una operación estética, obviamente que hay variedad de formas, puede ser un taller, puede ser una campaña política, puede ser un trabajo con una comunidad, pero que a su vez ese mismo proyecto tenga una escultura. Y esa escultura va a parar a un museo o a una sala de exposición. Es decir, un proceso puede dar una variedad de medios, ¿no? Digamos, como que el artista contemporáneo trabaja con esa libertad. Generalmente el proceso de iniciación se dibuja muchísimo, o con la computadora o a mano, pero se trabaja mucho para ordenar
digamos, todo el proceso se trabaja con diagramas, se trabaja con dibujos inclusive, que pueden ser dibujos técnicos, ¿no? Porque si hay que trabajar desde una ingeniería social, por ejemplo, digamos, los dibujos de un dibujante técnico son bienvenidos. Y de pronto tiene todo el background de la formación también de Bellas Artes, por lo menos la gente de mi generación, donde tenemos una sensibilidad educada en el color, en la línea, en el trazo, en la relación con la escala. O sea, yo no me atrevería a decir que lo visual... digamos, yo creo que son cíclicos, ¿no? Es decir, como que una cosa realimenta a lo otro. Lo importante es poder emanciparnos, o sea, poder salir de eso que se espera todo el tiempo que el artista haga, salir del canon. Y entonces uno ya puede volver a algo que formó parte de su educación formal, pero volver libremente, volver porque uno lo elige para una pieza determinada, específica, con una intención determinada, ¿no? Sabemos que es una revista de un tema específico y que en esa especificidad no estamos apuntando un todo. Sí queremos llegar a diferentes lugares y hablar de diferentes estratos, un poco lo que hablaba Pablo, de tratar de apuntar a diferentes lugares. Es una estrategia, es un experimento, todo el tiempo un poco marcamos esta idea de experimento, y en ese experimento es un reformularse constante y tratar de no caer en este lugar que Pablo decía, de ser una revista que ya salió, que ya dijo las mismas cosas. Tratar de cruzar experiencias que son de acá de La Plata con experiencias que son de otros lugares del país, tratar de cruzar experiencias que son no quiero llamar periferias porque no me termina de cerrar esa palabra, pero pongamos para ilustrar, usémosla como metáfora más, la idea de experiencias como alejadas de los centros, como pueden ser los trabajos en las escuelas barriales que están en la revista, cruzarlas con experiencias formativas súper institucionales, como son las que aparecen en los focos de infección. Un poco la apuesta de la revista va hacia el cruce de experiencias, y en ese cruce es donde también pensamos que el destinatario o el lugar donde queremos llegar es, si bien es dirigido, es variado. No sé, un poco esa doble... que pareciera que no podría ser porque son antagónicos, pero conviven, ¿no? Fue un poco lo que nos pasó desde que empezamos con la revista y que todo nos fue sorprendiendo porque ninguno tenía demasiada experiencia. Entonces todo lo discutimos cada vez, todo lo pensamos como si fuéramos los primeros que hacíamos una revista. Y de alguna manera todo, o por lo menos a mí, nos fue sorprendiendo. Entonces también hay algo de esa llegada que es imprevisible. O sea, más allá de que no somos ingenuos, a pesar del nombre de la revista, sí hay una dimensión imprevisible y estaría buenísimo que llegara a lugares inesperados. Gracias. Gracias a Boba, hoy estoy más boba que nunca.